¿Cuántas veces te pasó que tenías planeado llegar a un horario, a un lugar, y se te cruzó algo y al final no pudiste llegar? Pero con el tiempo te diste cuenta que fue bueno que no llegaras a tiempo. Perdiste un colectivo, no conseguiste el dinero para una oportunidad comercial, un buen negocio, pero después te enteraste que aquello que vos creías que iba a ser bueno no iba a dar el fruto. Y fue mejor que pasara eso. En el momento renegaste, te enojaste y renegaste hasta quizás con el Creador. Pero después cuando te diste cuenta que las cosas fueron para bien, o nunca las entendiste, no lo sé, pero fueron para bien, lo que ocurre es que no le damos gracias a Dios por haber detenido esa obra a la cual nosotros creíamos que iba a ser positivo. En las escrituras de esta semana, en el estudio de esta semana, está resumido en un versículo esta situación. Vamos a verla, acompáñame. En la porción de estudio de esta semana, concentrada en el libro de Shemot o libro de Éxodo según las Biblias cristianas, donde empieza la porción llamada Beshalach, encontramos un versículo que encierra esta situación de no llegar al lugar que yo pensaba, según mis planes, y hacerlo todo más rápido. El versículo 17 del capítulo 13 dice en la Torá lo siguiente, vos podés seguirlo en tu Biblia tradicional si no tenés Torá. Resulta que cuando Paró o Faraón dejó salir al pueblo, Elohim no lo llevó por el camino que atraviesa la tierra de los Blishitas o filisteos, si bien era más directo, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto. Por eso Elohim hizo que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Suf o Mar Rojo. Este versículo, o esta porción, este espacio, relata que Dios vio que el pueblo podía llegar a decaerse, a deprimirse, a arrepentirse y desear volver a la esclavitud de la que había sido libre. Pensemos esto, que nos ubiquemos en la sandalia de estos hebreos. Los hebreos estuvieron, o los israelitas, los hijos de Israel, estuvieron 210 años en cautiverio, en esclavitud, en Egipto. La primera generación, que eran los patriarcas líderes, los nombres de las tribus originales, todos fallecieron. Así dice el libro de Éxodo cuando comienza, incluso José, que fue faraón. Y este nuevo faraón que los había dominado los terminó esclavizando. Por lo tanto, ellos nacieron en Egipto, vivieron en Egipto, se asimilaron a la cultura egipcia y no conocían otra tierra. Solo conocían a los forasteros que podían llegar a pasar por Egipto porque Egipto es una potencia. Pero ellos no sabían nada de la afuera, no tenían experiencia para nada. Y solo un puñado de ellos levantó la voz hacia el cielo y esa oración fue la que escuchó Dios. Esa oración por la cual ellos fueron libres. También renegaron por haber hecho esa oración porque pedían libertad, pero cuando fueron libres se empezaron a quejar, ¿no? Qué contradicción. Entonces Dios sabe que ellos no tienen experiencia fuera de casa. Estos son los primeros pasos del pueblo fuera de Egipto. Están en el desierto, su primera experiencia dependiendo directamente de Dios y con la guía visible o una persona visible que es Moisés. Y Dios dice, les voy a hacer algo mejor. Van a caminar un poco más, pero va a ser mejor. Mira este mapa que está aquí, que yo te pongo para que veas que esa línea violeta, color violeta, lila, y que dice ruta directa, era el camino más fácil para llegar rápido a la tierra de Israel y que pasaría por la tierra de los filisteos, que ahí en el mapa está marcada como Gaza. La actual franja de Gaza eran los filisteos. Y el camino que tiene el mapa marcado en negro es el camino que Dios los condujo. Quiero que también prestes atención que esta lectura que estamos haciendo, ellos nunca se la enteraron. Vos y yo nos enteramos de esto porque lo estamos leyendo. Y todos los que leyeron este pasaje se enteraron, pero los hebreos, los hijos de Israel que estaban caminando en el desierto, ellos nunca supieron que por aquel camino fácil
y rápido, Dios no los condujo, los protegió. Y por eso nunca le dieron gracias, porque nunca supieron de lo que se salvaron. ¿Y de qué se salvaron? Sería la pregunta. Acá dice de ver la guerra. ¿Cómo ver la guerra? ¿Que había una guerra en el medio? ¿Sabés qué pasó? Mucho tiempo antes de la salida de Israel, un grupo de efraimitas de la tribu de Efraín entendió que ya había llegado el tiempo de irse y se fueron solos. Se fueron solos. 300.000 efraimitas con sus familias se fueron y tomaron el camino corto a la tierra de Israel y pasaron por los filisteos y los filisteos los masacraron. 300.000. Así dice el Midrash. 300.000 efraimitas murieron. ¿Y qué hicieron los filisteos? Agarraron sus huesos y los desparramaron por todo el territorio, por las rutas, para que todo pueblo que pasara por ahí se sintiera intimidado del poder de los filisteos. Y Dios sabía que cuando los hebreos vieran ese escenario de huesos secos, lo más probable es que quisieran desistir de su libertad y volver a Egipto. Y volver a Egipto. Ahora vamos a traerlo a nuestros días. ¿De cuántas guerras me libró Dios y yo no le dije gracias? Por eso el título de este estudio es Gracias por lo invisible, por lo que nunca supe que me podía llegar a pasar, por lo que nunca supe de la que me salvé. En el momento quizás renegué como tal vez los hebreos renegaron y dijeron, che, qué camino largo, podíamos haber cortado por acá. Y caminar menos y sentir menos el sol y gastar menos agua y menos comida y llegar más rápido a casa. Y qué rápido hubiese llegado a mi objetivo, a mi proyecto, a mi entrevista, a realizar ese negocio que tanto anhelaba, a esa cita quizá romántica con aquel que pensaba que podía ser, esa persona podía ser mi compañera, esa persona compañera de viaje. No lo sé, hay un montón de situaciones de las cuales Dios nos libra cada día, cada instante, pero que nosotros no nos enteramos. Entonces hay un gracias que no sabemos decir, que no decimos, y que es el gracias de todas las cosas que somos librados sin que nos enteremos. Siempre damos gracias por lo que nos está pasando, las buenas cosas, renegamos de las malas, y aunque después salga bien, no decimos gracias a veces. Pero estas situaciones de las cuales nuestro entendimiento está ajeno, sin enterarse, no tomamos conciencia, hoy yo quiero invitarte a que seas consciente de que hay un gracias más que hay que dar por la vida que Dios nos da, por todas las salvaciones de situaciones, de conflictos, de enfrentamientos, de dificultades que no nos alcanzan, porque Él tiene miedo que volvamos. Él nos cuida y teme de que volvamos a una situación anterior de esclavitud. Él nos quiere libres, plenos y enfocados en realizar el propósito por el cual Él nos diseñó a nosotros. Que te sea de edificación. Shalom.